A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso vamos a decir: gracias Padre Celestial por este día. Gracias Padre Celestial por este día. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias Yeshua Señor y Salvador. Gracias Yeshua Señor y Salvador. Por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Y enviarnos el Consolador. Y enviarnos el Consolador. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Por habernos sellado para vida eterna. Por habernos sellado para vida eterna. Y guiarnos a toda verdad. Guiarnos a toda verdad. Amén. Amén. Queridos hermanos, guiados por el Espíritu Santo, que sea de muchas bendiciones, voy a poner el himno de Aleluya y vamos a estar compartiendo la respuesta de como enseñanza de esta consigna que estamos compartiendo, queridos hermanos, en este día. La consigna bíblica como enseñanza es, bíblicamente, ¿qué es el vínculo perfecto? La respuesta que vamos a utilizar como base y luego las confirmaciones de esta enseñanza la encontramos en Colosenses capítulo 3, en el versículo 13 y 14 nos dice la palabra del Señor. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14 dice: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es palabra del Señor en el Espíritu, y le damos gracias a su bendita palabra. Amén, amén, amén. Gracias Padre Celestial por esta palabra. La vamos a desmenuzar y compartir con los hermanos a partir de este momento. Queridos hermanos, acá está. Hemos presentado el panorama, ¿verdad? El panorama de esta consigna es bíblicamente qué es el vínculo perfecto, y vemos que el vínculo perfecto en el versículo 14, que la va a tener como base nuestra querida Gaby, en Colosenses 3:14 dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ustedes observen que primero empieza diciendo en el versículo 13 que nos tenemos que soportar unos a otros, ¿verdad? Soportar unos a otros espiritualmente. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de los colosenses, y vemos que es evidente de que tenía el apóstol comentarios, y a él se le hacía llegar absolutamente todo lo que estaba pasando. Evidentemente había algunas divisiones, no se estaban soportando unos a otros como tiene que ser. Por lo tanto, el apóstol Pablo se ve no obligado, sino que el Espíritu, porque toda la palabra es inspirada por Dios, para decirles: sopórtense unos a otros, perdonaos unos a otros, ¿verdad? Entre hermanos, entre matrimonio, entre colegas, entre ministerios de alabanza, en el trabajo, en cualquier lugar que te encuentres, mayormente lo que forman el cuerpo. Acá le está hablando de todo lo que están formando la iglesia, que se tienen que soportar unos a otros. Entonces, ¿cuál es el mensaje espiritual para todos los que están escuchando del otro lado? El mensaje espiritual de parte de Dios nos está marcando que el vínculo perfecto es el amor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber? Primero tenemos que saber qué significa la palabra vínculo perfecto. Por lo tanto, vamos al desarrollo de esta enseñanza, que Amén. sea para bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Amén. Decimos amén si están preparados, ¿verdad? Si uno busca en los diccionarios o en los Google qué significa la palabra vínculo, la palabra vínculo significa unión. Es una unión de una persona u otra.
unión de personas. Puede haber un vínculo, por ejemplo, si ustedes están trabajando acá conmigo, ¿qué tenemos entre todos? Unión. Una unión, un vínculo. Un vínculo. Entonces, en ese vínculo, ¿qué tiene que haber entre nosotros? Amor. Tiene que haber amor. Entonces, en una familia, si estamos todos unidos, hay un vínculo, porque una familia es un vínculo. Y en una familia, ¿qué tiene que haber? Amor. Amor. Entonces, el Señor nos está llevando a esta respuesta que nos acaba de dar la palabra del Señor, en donde claramente, quiero que mi esposa vaya yendo a Lucas capítulo 6, donde claramente la palabra dice, y sobre todas estas cosas, dice el versículo 14, ¿qué dice el versículo 14 de Colosenses 3? Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es el vínculo perfecto, verdad? Ahí está. Entonces, ¿qué es el vínculo perfecto? Es el amor. Vestido del amor, ¿qué es el vínculo perfecto? Pero en el versículo 13 de Colosenses 13 se tienen que perdonar unos a otros, se tienen que, acá nos muestra que nos tenemos que amar y al mismo tiempo que nos tenemos que soportar. Vamos a ver un ejemplo guiado por el Espíritu Santo en Lucas capítulo 6. En el versículo 32, vamos a leerlo primero al 31 y 30. Primero va a leer el versículo 32 y luego va a leer el versículo 31, mi querida esposa. ¿Qué nos dice ahí la palabra? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Ahí está, dice, porque si amáis, ¿a quién? A los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Dice. ¿Qué mérito tenéis? O sea, ¿qué hacéis de bueno? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Pero ¿quiénes dice que aman a los que los aman? Diga conmigo, los pecadores. Los pecadores. Dice, los pecadores aman. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo acá? Diga, increíblemente, que los pecadores aman. Que los pecadores aman. Mire, nosotros que formamos el cuerpo, muchas veces somos avergonzados por el mismo Señor, que está avergonzando a los fariseos, que ellos eran los encargados, por el sacerdocio levítico, por el trabajo ministerial, eran el ejemplo para amar al prójimo. Entonces, como ellos ¿vieron la parábola del buen samaritano? Uh-huh. El samaritano era un gentil, era alguien que no era de dentro de la iglesia. Y le pone el ejemplo el Señor que pasó un sacerdote al que estaba herido en el camino, pasó como si nada, no lo ayudó, ¿verdad? Entonces, vemos que pasa la iglesia, ¿verdad? Pasa el sacerdote, pasa un escriba, pasa un fariseo y no, como si nada, pero pasa alguien que no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Qué hizo? Lo ayudó. Lo ayudó. Entonces eso es vergonzoso para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces yo a veces hago preguntas espirituales a propósito, guiado por el Espíritu, a las personas. Puede ver acá un conjunto de personas y en este momento puede haber otras personas del otro lado escuchando y yo le puedo preguntar, ¿en dónde te congregás? Y va a decir, en determinada iglesia, en determinado ministerio. Muy bien. Y si señalo a alguna de las personas, le pregunto yo, ¿vos amás a esta persona? Y hay personas que pueden decir, no, porque no sé, no la conozco. Ustedes saben que muchas veces estamos dentro del ministerio y venimos de distintos lugares. Y resulta que acá en Lucas 6, ¿qué me está diciendo en Lucas 6:32? Que tengo que amar al prójimo, a la persona que está formando el cuerpo. Y dice, porque si amáis a los que aman, es decir, acá surge la pregunta espiritual es, y yo le pregunto a mi esposa, ¿vos amas a tu hijo? Amén. ¿Amas a tu esposo? Amén. Amén. No, es como sale ella le quiere ayudar, usted no le ayude. Amén. Déjela que ella tiene que... A la hermana que está acá al lado le Amén. ama. Si la persona ama, porque el problema está, ¿saben cuál es el problema? Que muchas personas aman a sus hijos, a su esposo, a su familia, y el Señor quiere que amemos a todos los que formamos el cuerpo, e incluso a otros que no forman el cuerpo. Por eso está la parábola del samaritano. Entonces, Dios nos manda y nos hace notar que el vínculo perfecto bíblicamente es el amor. Es el amor. Entonces, yo no puedo decir que soy un buen cristiano
si no tengo amor por los demás. Si yo solamente estoy pensando y digo, yo amo a mi familia, después lo demás no me interesa. No me interesa el vecino, no me interesa quién está del otro lado acá en el VIC, no sé qué otro programa viene acá, no me interesa quién es el otro programa que viene acá a la radio. Yo amo mi programa, amo a los que están en mi grupo y los demás no me importa. ¿Frente a quién estaría ahí? Un soberbio. Estaría frente a un enemigo de Dios, frente a un enemigo de Dios. Porque Dios dice que si amamos a los que nos aman, o sea, porque ustedes me aman a mí, me conocen, pero Dios va más allá, quiere que nos amemos todos. El vínculo perfecto es que nos amemos todos, o sea, nos está mandando a amar. Y para amar, ¿cómo se hace para amar? Qué pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo amar a alguien que no conozco? Porque la respuesta es simple. ¿Cómo puedo amar a una persona que no conozco, pastor? ¿Cómo puedo amar de repente? Yo tengo pues la congregación, ¿cómo lo puedo amar de repente al diácono, a la pastora? Yo no lo conozco. Yo estoy escuchando la radio en este momento, ustedes lo escuchan, pero no los conozco. ¿Cómo me pueden pedir que los ame? Y ahí entra la parte espiritual. Entonces, ¿cuándo un cristiano, una persona puede amar? Cuando tiene a Cristo en Ahí su está, corazón. cuando tiene a Cristo en su corazón. Entonces la respuesta es simple. La persona que no ama o duda en amar a otro es porque una persona que todavía no se ha transformado hacia el Señor. Entonces, ¿qué dice el versículo 31 de Lucas capítulo 6? Hemos leído el 32. Porque dice que los pecadores aman a los que los aman. Entonces ya Dios te está diciendo, sos un pecador por amar solamente a aquel que tenés cerca o a tu familia y no amas a los demás. El contexto en el versículo 31 dice: ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también vosotros con ellos. Haced. Haced. ¿Qué está diciendo acá? Es como que yo los miro a ustedes y yo les digo, ¿ustedes quieren ser personas amadas? Sí. ¿Y qué dice el versículo 31? Dice, así como vos querés ser amado, también tenés que amar. Amar. Pero el Señor en los evangelios, ¿qué nos dijo? Ama a tu prójimo como a quién. A ti mismo. Y si yo no me amo, no puedo amar. Hay personas que no se aman. ¿Cuándo las personas no se aman? Si ustedes conocen a una persona que no se ama a sí mismo, ¿cómo puede dar amor a alguien más? O sea, no está preparada para dar amor, porque no se ama a sí mismo. Entonces, Dios, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que quiere? Que estaba diciendo para que tenemos que amarnos. O sea, hay que empezar por casa. Si yo me amo, estoy preparado para amar a otra persona. ¿Y cuándo nos damos cuenta que yo me amo, que una persona se ama? Uno se da cuenta, ¿verdad?, en muchos aspectos. Si la persona se ha descuidado en su... acá vamos a nombrar, hay varios ejemplos. Está la imagen de la persona, está la forma de hablar de la persona, la forma de vivir de la persona. Hay muchos ejemplos de la persona, incluso el Señor dijo, por su fruto los conoceréis. Entonces hay muchas formas que van a ver reflejadas si esa persona está preparada para amar a otra persona. Entonces, ¿cómo puede una persona amar a otra persona si la persona no ama? Pero dice, así como queréis que los demás hagan con vosotros, así también hagan ustedes con los demás. Y ahí luego recién le dice, porque si aman a los que aman, ¿qué mérito tiene? No hay recompensa, quiere decir. Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si vemos ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también quiero que vosotros hagan con ellos. Y ahí vamos a 1 de Juan capítulo 4, en donde nos va a dar una confirmación. Y a lo que se están sumando, la consigna del día, hemos tomado hoy como base Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 14, pero solamente leemos el versículo 14, ¿sí?, de la base, ¿sí? 1 de Juan capítulo 4. Vamos a leer el versículo 7 y 8, ¿qué es lo que nos dice? Amados,
Amemos unos a otros. Dice, amémonos, dice, si leen ahí. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí nomás. Quédese ahí que luego va a ir al versículo 20. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Amén. ¿De quién es el amor? De Dios. Entonces la persona no puede amar si no tiene a Dios. Es imposible, no puede amar, no tiene a Dios, el amor es de Dios. Si nosotros vemos las novelas y vemos las frases creadas de grandes pensantes y libros escritos sobre el amor, es un amor engañoso, es un amor mentiroso, es un amor chamullador que no tiene nada que ver con el verdadero amor. El vínculo perfecto es el amor, pero el amor es de Dios. Y solamente pueden, los verdaderos dadores de amor son los que tienen a Dios. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Dice la palabra del Señor acá, el apóstol Juan, que era el apóstol del amor, porque el apóstol Juan es el discípulo amado del Señor. Es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces está diciendo que conoce a Dios la persona que ama. Cuando vemos a alguien que es puro amor, vemos que es una persona amorosa y vemos al Señor en esa persona. Amén. Eso no quiere decir que esa persona de repente no pueda tener un carácter fuerte, porque lo vemos al Señor que es amor. En Juan capítulo 2, que en la boda de Caná se enojó, ¿verdad? Y sacó el látigo, siendo un Dios de amor, el celo por mi casa me consume. Entonces, cuando hay un celo, es algo diferente, no quiere decir que no tenga amor para dar. A los fariseos les trató en los evangelios de víboras y serpientes, pero era porque ellos directamente habían blasfemado contra las escrituras y con la ley de Moisés y con lo que ellos tenían para dar para los necesitados. Ya se habían descuidado de la viuda, del extranjero, del huérfano, y estaban más preocupados en vestir a ellos bien y participar en buenos banquetes, estar sentados en las primeras filas. Diga conmigo, figuretis. Figuretis. Bien. Y luego en el versículo 8 acá dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces la respuesta es simple. Si vemos a alguien por ahí que incluso dice no puedo amar o no ama directamente y vemos que no ama, estamos frente a una persona que no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Dice acá, porque Dios es amor. Ahora en el versículo 20, ¿qué nos dice amor? Versículo 20 del mismo 1 Juan capítulo 4. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo pues amará a Dios a quien no ha visto? A quien no ha visto. Ahora, mientras yo explico acá, usted vaya al mismo 1 de Juan capítulo 2. Dice, a los que se están sumando, queridos hermanos, pueden estar mandando mensajes sobre este tema, opinando, que luego lo vamos a estar leyendo nosotros. Desde ya saludamos a la gente de YouTube, que queda registrado esta enseñanza en nuestro canal de YouTube, Pastor Ángel Ramón Ferreira, o Pastor Ángel Ramón Jiménez de Ferreira, y también en el canal de la radio La Predicadora 94.1. Dice, en 1 Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Es Satanás el padre de la mentira. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, nosotros nos estamos viendo. Dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Porque Dios es espíritu. Y en 1 Juan capítulo 2, en el versículo 10 y 11, vamos a ver escuchar qué nos dice el versículo 10 y 11 de 1 de Juan capítulo 2. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahí está. Escuchen esto, queridos hermanos. 1 Juan, capítulo 2, versículo 10 al 11. El que ama a su hermano permanece en la luz. Permanece en la luz. En Juan 8:12 él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no puede andar en tiniebla. Y uno puede decir, bueno, pero hay muchos cristianos que siguen y son cristianos, pero no aman, son personas malas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ya lo hemos leído.
que todavía ¿dónde persigue? Sigue en tinieblas. La persona sigue en tinieblas, no ha sido transformado a la luz. Entonces, cuando el Señor dijo en Mateo 5, en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, entonces nosotros, si somos la luz del mundo, tenemos que ser amor para con los demás. Tenemos que reflejar ese amor. Acá en el versículo 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va. Hay un peligro acá. ¿Cuál es el peligro? Que no sabe a dónde va. Y si dice que no sabe, quiero que vayas al Salmo 119, versículo 105. Largo, ¿verdad? 119. Y tenemos una ventaja con la tecnología que podemos viajar más rápido acá, ¿verdad? Para ir buscando, porque los tiempos están así. La Biblia también nos habla de los últimos tiempos que todo va a ser un poco rápido. E incluso la venida del Señor va a ser rápida, un abrir y cerrar de ojos va a ser. Dice, pero el que aborrece, dice acá, a su hermano, dice 1 Juan 2, 11, está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va. Quiero que se concentren en esta palabra que dice y no sabe a dónde va. Entonces la pregunta espiritual es, ¿por qué muchas personas no saben a dónde van? ¿Saben la respuesta? Acá en el Salmo capítulo 119, versículo 105 dice así. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces el que no sabe a dónde va, ¿qué es lo que no tiene? La lámpara del Señor. Diga conmigo, no conoce la palabra. No conoce la palabra. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué dice la palabra? Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, la palabra nos va a guiar en los caminos de oscuridades y no nos va a permitir tropezar. Es más, si alguien llega a tropezar en cualquier área teniendo la palabra, ahí ya hay un peligro bastante grande en el cual la persona, ¿qué tiene que hacer? Tiene que arrepentirse, pedir perdón por los pecados, retomar el camino de la luz, orar, y Dios, que con su misericordia, ¿qué va a hacer el Señor? No va a perdonar. No va a perdonar, y Él nos ha dejado la comunión de la sangre, que es para perdón de pecado. Es más, cuando se habla de luz, en la palabra del Señor, en 1 de Juan 1, en el versículo 7, dice que si andamos en la luz tenemos comunión uno con otro y la sangre del Hijo del Señor nos limpia de nuestras maldades. Amén. Pero ahora quiero que vaya, acá se va a poner fuerte esta parte, pero atentos acá, vaya a 1 Corintios capítulo 11. El apóstol Pablo, acá ahora va a entrar en el espíritu el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ya que hice mención de la sangre del Señor, en el capítulo 10, 11 y 12 habla de la cena del Señor, pero pone un ejemplo en el capítulo 11 de 1 Corintios 11. ¿Por qué? Porque en Corintios capítulo 11, en el versículo 23 al 25, él dice, porque esto me fue dado de parte de Dios. Está queriendo decir a los corintios que él, cuando fue arrebatado al tercer cielo, Dios le dice cómo tiene que consagrar y cómo tiene que hacer la cena del Señor. Y ahí lo dice exactamente como lo dicen los evangelios, mayormente como lo está escrito en Mateo 26, si lo leen en el contexto del 25 al 28, igual lo dice. Pero luego en el versículo 29, esta es una palabra muy polémica, pero la respuesta está en la misma escritura para que no haya confusión. En el versículo 29 y 30 dice el referente a los hermanos. ¿Por qué? Porque hemos leído recién en 1 Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo, pero el que no ama a su hermano y aborrece a su hermano está en tiniebla. Pero muchas personas se van a congregar, y atento acá a los que se congregan y reciben la cena del Señor. Yo le aconsejo que cuando estén odiando a alguien dentro, no lo reciban. No reciban la cena porque están recibiendo condenación. Acá está escrito. ¿Qué dice el versículo 29 y 30? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Quiere decir que muchos están muertos. Si leemos el contexto en el versículo 23, ¿qué le dice el versículo 23-25 para que no haya confusión? Del 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan,
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto en mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahí está. De la misma forma, él toma la copa, toma el pan, y luego dice, pero el que vaya a comer o beber sin discernir el cuerpo, ¿qué es lo que tenemos? Acá siempre esta parte importante porque hay muchas confusiones. ¿Qué tenemos que discernir, queridos hermanos? El cuerpo. Y ahí entra la pregunta. Quiero que vayas un capítulo antes, que sería el capítulo 10, y va a volver a hablar de la copa y del pan, pero en el versículo 17 va a decir algo importante. Esto quiere significar que muchas personas no reciben el cuerpo y la sangre del Señor porque dicen, no, sabes que es robado. No soy digno de recibir porque he mentido. Pero, ¿para qué la sangre? Para perdón de pecados. Entonces la tiene que recibir, Sí. porque necesita que sus pecados sean perdonados. Entonces, esto digo porque a mí me enseñaron mal, pero yo al escudriñar la Escritura veo que no es así, porque el Señor me pide que discierna el cuerpo, no que discierna mis mentiras o mis malas acciones. Tengo que discernir el cuerpo. ¿Y qué es discernir el cuerpo? Lo dice acá en un capítulo antes, que es el versículo 16 y 17. Léalo lo que dice 1 Corintios 10, versículos 16 y 17. Primero lea el 17, luego el versículo 16. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo ¿Qué pan. somos nosotros cuando nos congregamos? Un El cuerpo. cuerpo. ¿Y qué había que discernir? El cuerpo. Entonces, ¿qué es el discernir el cuerpo? Tener amor con los hermanos. Amor los unos con los otros. Entonces yo no puedo recibir la cena del Señor si estoy odiando a alguien del cuerpo, porque me voy a enfermar, juicio como, me puedo morir, dice acá. Entonces un pastor, ¿qué tiene que darle consejo a las personas? Yo siempre digo a todos ustedes, si ven que hay algo, avísenme, no lo reciban, hagan una pausa, oren, pónganse en cuenta con el Señor, pónganse en cuenta con el hermano también, y recién vayan a recibirlo. Eso también está escrito en Mateo capítulo 5, si leemos el versículo 25, y si leemos en contexto, desde el 22 en adelante, también nos dice lo mismo, incluso si vamos a sembrar, que dejemos la ofrenda y nos pongamos a cuenta con el hermano. Pero, ¿qué dice el versículo 16? Porque viene hablando de la cena también en el versículo 16. Dice, la copa... La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahí está. Ahora, mire, vaya al capítulo 12, 10, 11, 12. En el 12 lo termina de explicar completo, porque en el capítulo 12 de 1 Corintios ya en el Espíritu viene explicando los dones que hay, pero a veces esos dones que están unidos en el cuerpo tienden a haber envidia y competencia. Entonces le termina diciendo en el versículo 27, vamos a leer lo que dice el versículo 27 y luego me va a leer la base por lo que se están sumando. ¿Qué dice el versículo 27? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es decir, miembros cada uno en particular, venimos de distintos lugares, acá hay distintos programas radiales y están escuchando distintas denominaciones de iglesia y hay distintas iglesias, pero seguimos al mismo Cristo. Amén. Seguimos al mismo Yeshua, que es el mismo Jesús, que es el mismo Salvador, es el mismo Dios. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Pero siendo miembros cada uno en particular, yo no puedo odiar a otro ministerio, ni otro ministerio puede odiarme a mí, ni viceversa, porque si yo estoy odiando a alguien de alguna forma, ¿frente a quién estoy? ¿Qué acabamos? Que no tiene un vínculo perfecto, entonces estamos frente a quién? Un enemigo de Dios. A un enemigo de Dios. O sea, la persona habla de Dios, pero es enemigo de Dios. Diga, los fariseos Los fariseos hablaban de Dios, hablaban de Dios, pero lo mataron a Dios. pero lo mataron a Dios. Entonces, ese es el problema. Por eso en Mateo 24 dice que en el final de los tiempos se van a levantar muchos falsos. ¿Y qué estamos viendo? ¿Quiénes son falsos? Digan, los que no tienen amor para dar. Lo que no tienen amor para dar. Entonces, cuando hay rencores y no hay amor y hay falta de perdón, yo di una enseñanza que está en YouTube, pueden buscarla, que se llama Los pecados que Dios no perdona. Y los pecados que Dios no perdona son dos. Número uno, el que le falta el respeto al Espíritu Santo. Número dos,
En Mateo 6, versículo 14 y 15 dice, si no perdonan a tu hermano las ofensas contra ti, tampoco mi Padre te perdonará. Entonces, si yo estoy enojado con un hermano, por más que zapatee, ore o haga lo que haga, ¿qué va a hacer el Señor? No me va a perdonar. Y encima si recibo la cena del Señor, ¿qué estoy recibiendo? Juicio, dice. Peor todavía, me meto más, voy caminando, como hemos leído hace un momento en 1 Juan capítulo 2, en el versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, o sea, no sabe lo que está haciendo la persona. Pero con estas enseñanzas... Ahora vas a ver lo que hace. Claro, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, cuando estamos escuchando estas palabras que tienen una ventaja muy linda de que quedan registradas en las redes sociales como YouTube, la persona escucha esta palabra y sabe que la respuesta está en la Escritura. No es que estoy inventando algo yo, es algo que es del Espíritu Santo. Amén. Pero si alguien dice, no están así, ¿a quién está faltando el respeto? A Dios. Al Espíritu. Y hemos aprendido también que el Señor dice que le podemos faltar el respeto a Jesús, a Yeshua, pero si le faltamos el respeto al Espíritu, ahí no hay perdón. Entonces, ese es un tema que es muy delicado también. Y vemos entonces, y hemos aprendido un poco de la importancia de lo que es la cena del Señor. Hemos aprendido que en 1 Corintios 17, que siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan, ¿verdad? Ahora, si tenemos que andar según el Espíritu, vaya a Gálatas capítulo 5, vamos a ver acá una importancia. La base para lo que están sumando está en Colosenses 3, versículo 14, dice así. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Muy bien, con la consigna... Bíblicamente, ¿qué es el vínculo perfecto? Amén. Entonces, esta enseñanza está titulada El vínculo perfecto. El vínculo perfecto, que sabemos que es el amor. ¿Y qué nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 22? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí nomás. Pero el número 1, ¿cuál es? Amor. ¿En qué nos vamos a concentrar? Estamos hablando del vínculo perfecto. Queridos hermanos, no es casualidad que el Señor nos deje, a través del apóstol Pablo, que el fruto del Espíritu Santo, el número 1 es el amor, porque el número 1 es Dios, y algunos le llaman el número 1 a Dios, porque Él es el primero en todas las cosas. Amén. Y encima hemos aprendido que Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, yo tengo que ser una persona de amor. Si alguien me ha ofendido, tengo que perdonarlo. Quiero que vayas a Mateo capítulo 18 y vamos a ver un ejemplo que está muy bueno y muy fuerte. Y en Lucas capítulo 11 también, si lo leen después que hace la oración del Padre Nuestro, el Señor le pone un ejemplo a Pedro y a todos los demás referente al perdón y a alguien que quería que el Dios le perdone. Pone un ejemplo parabólico el Señor, le perdona la deuda, pero después él no perdonó a su prójimo la deuda y terminó yéndose al infierno por no perdonar, porque Dios nos perdona a nosotros. Pero acá el Señor en Mateo capítulo 18, Pedro le dice al Señor en el versículo 21 al 22. ¿Qué le dice el apóstol Pedro a nuestro Señor y Salvador en el versículo 21 de Mateo capítulo 18? Entonces, dice, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Ahí está. Estamos dentro de una congregación. El hermano pecó contra ti. Ya le perdonaste. Vuelve a pecar contra ti. ¿Verdad? Y esto es un poco fuerte porque ¿cuántas veces nos ofenden o nos faltan el respeto de distintas formas? Y uno, basado en esas cosas, uno conoce por experiencia pastoral que muchos tienden a irse de las congregaciones y dicen, ¿pero por qué? Diga conmigo, no pasó la prueba. No pasó la prueba. Dicen, no, porque el hermano, encima que le perdoné, me volvió a fallar, no prefiero ni verlo. Esa persona está perdida, no sabe a dónde va. Diga, no ha entendido las Escrituras. Entonces, ¿qué le contestó en el versículo 22 el Señor a Pedro y a nosotros en este tiempo? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ahí está. Y hay un ejemplo muy lindo, y este es fuerte, este ejemplo sobre este tema y sobre todos los temas. Quiero que vayas yo también voy a ir a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Y vamos a ver en Lucas capítulo 7, vamos a leer en contexto también, pero primeramente vas a leer, amor, el versículo 47 de Lucas capítulo 7. Esta es una parte muy fuerte y muy conocida y que ha generado muchos debates bíblicos, ¿sí? Versículo 47, lea primero.
¿Qué nos dice la palabra? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Muy bien. Ahora, si leemos en contexto, vamos a ir al contexto, quiero que en el mismo capítulo empieces a leer desde el versículo 44. Y Le dice acá a uno de los partidos de los fariseos llamado Simón, uno de buena posición económica, que lo invitó a comer al Señor a su casa. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer entre tu casa y no me Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies? Mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Ahí nomás, no me diste beso. Entonces, nosotros cuando nos saludamos como hermanos, ¿qué nos tenemos que dar? Está escrito, el ósculo santo es saludarnos con un beso. ¿Y cuántas iglesias hemos ido que te dan la mano? Ahora, en Lucas 18, Judas lo traiciona con un beso, en Juan capítulo 18, cuando ya lo van a entregar al Señor. ¿Por qué él dice a quien yo le dé un beso? Diga conmigo, porque el Señor los acostumbró a saludarse con ósculo santo, con beso. Con un beso. Que significa eso, está en las epístolas varias veces, lo dice el apóstol Pablo. Entonces, acá vemos que el Señor mismo dice, mira, yo he venido a tu casa y no me diste ni un beso. Entonces, ¿qué tienden a hacer las personas? Diga conmigo, personas asquerosas. Miren, las personas asquerosas, aunque a algunos les moleste que están escuchando del otro lado, porque hay personas que son asquerosas, no quieren que le toquen ni dé besos, tienen asco. O sea, son selectivas, a ver, no sé qué me besa. Entonces, para evitar la asquerosidad de besarte, te dan la mano. Y siempre está el pretexto muchas veces de muchos, porque yo lo he escuchado en distintas denominaciones, no, pero hay hermanos que son medio zarpados. Pero cuando un hermano es zarpado, cuando vos te vas a saludar, todos somos prudentes a la hora de saludarnos. Y por supuesto que nos vamos a dar cuenta si un hermano se quiere hacer zarpado. ¿Y qué hay que hacer rápidamente? Denunciarlo. Hay que hablarle a sola y luego hablarle al pastor, mire pastor, está todo bien, pero y entonces se le exhorta a la persona, se le llama la atención, como nos marca también en Mateo 18, si leemos el contexto, desde antes del versículo 15 en adelante, ahí habla del poder que le da el Señor a los hombres de Dios para que aquellos que se portan mal, y si es preciso, dice, ellos tienen poder para atar y desatar, si lo tienen que echar, lo van a echar, porque tiene un mal comportamiento. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo que la palabra del Señor nos está diciendo que esta mujer, ahora yo leo el versículo 47 de Lucas 7, vos vas a seguir, amor. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, le dice acá, ¿a quién le dice esta palabra? Le dice a este Simón, del partido de los fariseos. Ahora, en el versículo 46 dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Ahí está. Por lo cual dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Pausa ahí, luego va a ser el versículo venidero, que es el 48. Escuchen esto. Es fuerte esta parte. Porque la palabra dice, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Frente a quién estaba el Señor ahí? Frente a Simón del partido de los fariseos. Una persona de buena posición económica que ni siquiera le quiso besar y estaban acostumbrados por el polvo que había, que se le hacía a las visitas. Se le lavaba los pies. Ni siquiera le lavó los pies, le daba asco. Y en Juan 3 el Señor, ¿qué hizo? Le lavó los pies a los discípulos. Entonces, estamos frente a ejemplos espirituales y bíblicos de que muchos que estamos en el camino del Señor, en este momento están recibiendo una exhortación, y muchos que sí se portan bien,
y hacen las cosas como Dios manda, están gozosos porque se están dando cuenta que están en el buen camino, porque están brindando amor con el prójimo. Y está aquel que se confunde. ¿Será que me ama? Y entra la confusión de... Miren, cuando nosotros estamos en el camino del Señor, cuando vos hablas con Dios, el Espíritu de Dios te va a hacer ver si alguien te ama o no te ama, si te vas a equivocar o no. Porque orando y estando en comunión, Él te va a hacer que... te va a guiar para que no cometas errores. Y si vuelvo a repetir, si cometes un error, para eso el Señor te perdona. Y también es Él el que nos manda que nos perdonemos unos a otros. Hay pecados de concupiscencias por el cual nos tenemos que arrepentir y pedir perdón. ¿A quién le vamos a pedir perdón? Al que nos enseñó a perdonar. Porque en el Padre Nuestro, ¿qué dice? En Mateo 6, del 9 al 13. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Como lo dice también en Lucas 11, perdona nuestros pecados. Entonces, Él, como también nosotros perdonamos, dice. O sea, esa oración del Padre Nuestro es dada de parte de Dios a través de su Hijo. Pero si ustedes observan, dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, prácticamente la oración misma te está llevando a decir como yo perdono al que me ofende. Pero resulta que muchos no perdonamos a los que nos ofenden. Pero a propósito, ¿el qué nos hace decir? Esas palabras. ¿Para qué nos hace decir esas palabras? Para que seamos perdonados por el Padre. Por eso ya en el versículo 14 y 15 de Mateo 6 dice, y si no perdonan, recalca, a lo que le ofenden, mi Padre no le perdonará. Es como que le está, por algo te dije que digas estas palabras. Entonces es una enseñanza espiritual en la forma de oración. ¿Y qué dice el versículo 48 a esta mujer? Porque dice, porque amó mucho. Entonces, ¿quién amó mucho acá? ¿Quién amó mucho? Señora, la chica. Esta mujer, esta mujer, que algunos dicen que es María, pero no es María Magdalena, pero estaba considerada ahí en ese pueblo como una mujer de mal vivir. Por eso dice, si supieran quién es esta mujer, parece que no es el Mesías, porque no sabe quién le está besando los pies. Está juzgando, está criticando, es muy fariseo, como pasó en Juan 8, que le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, que querían apedrar. Hay tantos ejemplos de estas personas, ¿verdad? Como el ejemplo de la mujer samaritana, también en Juan 4. Y acá vemos, dice, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a mí me dejó pensando esto. Resulta que Dios me está diciendo que hay personas a las cuales se les perdona poco. ¿Y a quién se le perdona poco? Al que ama poco. Al que ama poco. Y si yo amo mucho, diga, mis muchos pecados me serán perdonados. Está frente a esta gente hipócrita que le invitó a comer, que ni siquiera lo atendió bien, y permitido por Dios le manda a esta mujer para que quede escrito como ejemplo. Y le hace notar en la cara, ustedes aman poco, por lo tanto serán pocos perdonados. Miren, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. ¿Verdad? Uh-huh. El texto más conocido de toda la Escritura y de todo cristiano. Juan 3:16. Ellos no lo recibieron con amor al Señor. Y lo mataron. Y en el versículo 48 le dijo a la mujer el Señor, y a ella dice. Y a ella dijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué acaba de decir el Señor acá? Te perdona los pecados. Vuélvelo a repetir. ¿Qué acaba de decir el Señor acá? Digan conmigo, tus pecados te son perdonados. Ahora yo los miro a ustedes. ¿Cómo puede ser perdonado el pecado si todavía el Mesías no murió en la cruz? Ustedes sabían que en Israel se entregaba el sacrificio y el holocausto del sumo sacerdote para la expiación de pecado. Se cubría, no sé. Hasta que venga la promesa, pero para que sean perdonados los pecados tenía que morir en la cruz ¿quién? Yeshua. El Mesías. Entonces, por estos motivos, ellos creían que era falso. Porque al paralítico también le perdonó los pecados. Y está escrito en los evangelios también, como Mateo 9,
Y vemos que también le dijo, tus pecados le son perdonados. Pero los fariseos, maestros de la ley, ¿qué le dijeron? Se quejaron en esa área que es imposible. Entonces el Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? ¿Verdad? Entonces, era fácil decir con la boca, levántate y anda, y es fácil decir, tus pecados te son perdonados. Si están los fariseos ahí y contestaban, que no contestaron bien, si es tan fácil perdonar pecado, ¿estás dispuesto a morir en la cruz por ese pecado? Y ahí se cumple la palabra de Romanos capítulo 6, 23. La paga del pecado es la muerte, y el Señor murió por nuestros pecados. Amén. Y hay tanto para decir sobre ese tema. Pero si Él pagó por nuestros pecados, cuando nosotros pecamos, pecamos por una concupiscencia propia, que nos dejó la gracia de la cena y la sangre para perdón de pecados. Pero no significa que tenemos que vivir pecando porque tomamos a poco la sangre de nuestro Señor. Y si Él llega a venir en este tiempo, corremos el riesgo de no irnos con el Señor. A esta mujer le acaba de decir, tus pecados te son perdonados, sin haber llegado a la cruz. Ahora la pregunta es, ¿por qué Yeshua Jesús acaba de decir estas palabras? ¿Por qué se arriesga a decir estas palabras? Diga conmigo, no es que se arriesga. No es que se arriesga. El tema es que Él es Dios. El tema es que Él es Dios. En Mateo 1, versículos 24 y 25, y pondrás por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En Juan 1, versículo 1 era el verbo, el principio. En el versículo 14 el verbo se hace carne. Entonces, si el verbo era Dios y el verbo se hace carne, es Dios. Y para esto lo digo por gente nueva que siempre escucha, porque están los que saben. Entonces en Juan 14, versículos 9 y 10, cuando Él viene hablando de que Él es el camino, Felipe dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le contestó? El que me ha visto a mí, Ha visto al Padre. entonces ¿por qué le perdonó el pecado antes de morir? Porque Él era el Padre. Digan, porque Él Era es Dios. Dios. Digan, y Dios hace, Dios hace como quiere, Él quiere, cuando quiere, cuando quiere, donde quiere, donde quiere, antes de, antes después después o de, cuando de. o cuando de. Él es el alfa y el omega. Él es el alfa y el omega. Entonces muchas veces Amén. nosotros encapsulamos a Dios en lo que Él tiene que hacer. Y a veces decimos, incluso yo escuché personas que decían, no, Dios no está ahí, dice. Yo escuché decir que Dios no está en la iglesia católica. ¿Y quién dice que no está ahí? ¿Quién le va a mandar a Dios que no esté ahí? Dice, no, Dios no está, por ejemplo, en determinadas reuniones evangélicas como tal denominación. ¿Y quién sos vos para decir que Dios no está ahí? Si Él es omnipresente, omnisciente, Él está en todos lados. La mujer, Amén. miren, cuando leemos a Ruth, ¿dónde estaba Ruth? Diga conmigo, era moabita. Era moabita. ¿Y qué sacrificio hacían los moabitas? De niños. De niños. ¿Y por qué Dios la eligió a Ruth? Entonces ahí vemos que Dios está en todos lados. No es Dios, diga conmigo, Dios ama al pecador, Ama al pecador. pero no ama al pecado. Pero no ama al pecado. Entonces podemos estar en distintos lugares que no es del agrado de Dios, pero no significa que Dios no esté ahí atento, porque muchos son elegidos de Dios que andan por distintos caminos. Por eso vemos que Jonás, que era el pueblo de Dios, lo mandan a los ninivitas, que no tenía nada que ver con Dios, y se enoja Jonás porque Dios le perdonó y no mandó fuego como en Sodoma y Gomorra. Y en este tiempo hay personas que también se enojan cuando ven a alguien bendecido por Dios. ¿Vieron al endemoniado? El endemoniado se enojó el pueblo y lo echó el Señor. ¿Por qué se enojaron? Porque son envidiosos, porque ya lo vieron sano y lo mandó el Señor a que dé testimonio de cómo Él lo había sanado, a un pueblo que lo había echado el Señor. Bueno, vamos a seguir para ir terminando. Entonces, ¿qué vemos acá? Vaya a Lucas capítulo 6, amor. Acá vamos a leer en Lucas 7, 47, que como un ejemplo dice, por lo cual te digo que son muchos pecados les son perdonados, porque amo mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Porque el enfoque, ¿cuál es? Que el vínculo perfecto es el amor. Es el amor. Dios es amor. ¿Qué dice Lucas capítulo 6, versículo? Lo hemos leído ya.
Vaya a 1 Corintios 13 porque yo lo voy a volver a explicar. En Lucas 6, 31, ya hemos explicado, y como quieren que los hombres hagan con vosotros, así hagan ustedes también. Entonces estamos viendo que le estaba enseñando al Señor que ellos tenían que ser dadores de amor porque representaban a Dios. Ellos eran del partido de los que representaban al Señor. Y se estaban portando mal. Diga, amaban más al César. Amaban más al César. Había un vínculo más de amor al César que a la iglesia, que estaban en la ignorancia y no estaban preparados para recibir al Señor. Por eso ya el profeta Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces nosotros, ¿por qué también podemos tener rencores y odio a ciertos hermanos? Porque nos falta la lámpara, la palabra, la enseñanza que nos edifique, que la espada que nos atraviese, que nos haga dar cuenta en qué nos hemos equivocado. Y hablamos del amor en 1 Corintios capítulo 13, que es tan lindo, en el versículo 1 al 8 dice así: si yo hablare lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, dice ahí, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Versículo 2 dice: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de las injusticias, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahí nomás, el amor nunca deja de ser. Y si leemos el último versículo, que es el 13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Queridos hermanos, hoy hemos compartido esta enseñanza bíblica con la consigna, bíblicamente, ¿qué es el vínculo perfecto? Y para ir terminando, voy a citar en forma de oración Juan 17, del 22 al 23, y 1 de Juan 4, del 10 al 12. La palabra nos dijo en Colosenses capítulo 3, versículo 13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y en el versículo 14, ¿qué nos dijo la base? Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Queridos hermanos, el título de la enseñanza del día de hoy es el vínculo perfecto. En este momento yo voy a estar orando, Padre Celestial, por todos aquellos que por fe están escuchando. Hoy el Espíritu Santo nos ha hablado, nos ha mostrado que el vínculo perfecto es que nos vistamos de amor. Muchas veces nos preocupamos qué ropa nos vamos a poner para ir a la iglesia o para salir a algún lugar. Y no está mal que tengamos una buena vestidura acorde al lugar que vayamos a ir. Pero no sirve de nada tener una vestidura hermosa, el mejor vestido, el mejor traje, y que seamos sepulcros blanqueados y no tengamos amor para dar. Y que de repente estemos teniendo asco a las personas, a los hermanos, que son hermanos, porque somos familia. El que tiene al Señor tiene amor para dar. Y el amor se demuestra de muchas formas. Si ves un pecador con espíritu en mansedumbre, corregirlo. Gálatas 6:1. No sea que luego te pase lo mismo que a él y seas avergonzado. Si te ofende tu hermano, y Dios puede permitir que sean muchas veces, tenés que perdonarle 70 veces 7. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es como Él quiere que seamos, porque Él para con nosotros fue amor, y por amor dio la vida por nosotros. Es un buen momento para que a través de esta enseñanza, si estás en problema con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con un hermano, puedas hablar con esta persona, reconciliarte con Dios
pidiéndole perdón y pidiéndose perdón mutuamente unos a otros, abrazándose, dándose un abrazo. De esa forma han vencido a Satanás, han vencido a las tinieblas. De esa forma permanecen en la luz, porque Dios es luz y Dios es amor. Te doy gracias, Padre Celestial, por esta palabra que has permitido que yo pueda estar compartiendo con la audiencia y con todos los que están del otro lado, para que se reconcilien, porque el enojo y la falta de perdón trae enfermedades, trae insomnio, trae pesadillas, produce que no haya una equidad, que es un equilibrio en tu vida, en tu cuerpo. Las cosas empiezan a salir mal y no sabemos por qué, porque hay algo que está mal. Una guitarra que tiene 6 cuerdas y está afinada, si una sola está desafinada, no hay armonía. Entonces cuando alguien está odiando a alguien, es también como una manzana que puede pudrir a todo el cajón. Y Dios no quiere eso para lo que formamos el cuerpo. Dios quiere que bendigamos a cada ministerio, a cada pastor, a cada pastora, a cada radio, a cada salmista. No ponernos a criticar quién canta mejor, quién tiene el mejor programa. Dios hace como quiere, hizo hablar hasta los burros, y si estos callan, las piedras hablarán. Y a veces tomamos a poco a muchas personas y no damos cuenta que esas personas fueron puestas por Dios, y claro que están siendo preparadas, y todos estamos siendo preparados. Y el que se cree que ya está preparado, el Señor le dijo a Nicodemo en Juan 3:10, eres tu maestro y no entiendes estas cosas, Dios te puede humillar. Dios te puede humillar no entendiendo ciertas cosas, puede ser avergonzado. Por eso que tenemos que tener la humildad de reconocer las faltas ante Dios y ante los hermanos, y apartarnos del juzgar. No mirar la paja en el ojo del hermano, como nos marcó en Lucas 6. Primero tenemos que sacarnos el tronco muchas veces que tenemos, que no nos deja ver la realidad. En el área espiritual, queridos hermanos, si servimos al Señor, hoy nos ha marcado que Dios es amor y que el vínculo perfecto es el amor. Ámense, perdónense unos a otros como Dios nos ha perdonado. Dice la palabra del Señor en los textos venideros que el Señor me dio para la parte final, para compartir con todos ustedes. En Juan capítulo 17, versículo 22 al 23, dice el Señor: la gloria que me diste yo les he dado. Y esta es una palabra fuerte, porque los profetas, incluso Isaías dijo, mi gloria no la comparto con nadie. Y muchas veces llegamos a decir incluso, la gloria es solamente de Dios, sin tomar en cuenta esta escritura en Juan 17, 22, en donde Él dice, la gloria que me diste yo les he dado. Pero ¿para qué nos da la gloria? Para que seamos portador de Él, porque Él es amor. Por eso en el versículo 5 de Juan 17 el Señor le dice orando al Padre, Padre, devuélvame la gloria que tenía junto a ti antes que fuese el mundo creado. La gloria que estaba prohibida para otros, que era solamente tuya, Señor, yo soy el portador de esa gloria, está diciendo Yeshua Jesús. Y yo también lo estoy diciendo, soy portador de la gloria de Dios. Si yo digo que no soy portador de la gloria de Dios, no soy un mentiroso, no soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque acá dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Qué quiere que seamos en unidad perfectos? ¿Por qué nos ha perfeccionado con su preciosa sangre? Cuando Él dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto, sean santos como Dios es santo. Sean santos. Es un mandato. Y no se trata que porque mentimos o cometimos un error dejamos de ser perfectos, dejamos de ser santos. No, siempre aquel que aceptó a Cristo, la sangre te ha limpiado, te ha hecho santificado y perfeccionado. Porque dice la palabra que el Cordero que da la vida tenía que ser perfecto. Y los cristianos decimos, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces sos perfecto, entonces sos santo, entonces estás preparado para dar amor. Porque Dios es amor. A veces incluso escucho decir, no, yo soy un siervo inútil. No, si leemos la parábola, dice, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, y el que tenía un talento le dijo, siervo inútil, irás al infierno por no multiplicar. Entonces no soy un siervo inútil, hay que entender los contextos de las Escrituras. Hay tantas cosas, queridos hermanos.
Jamás el Señor te va a tratar de inútil. Es el escritor el que dice, yo soy inútil, no Dios. Es como la suegra de Ruth. Me llamarán Mara porque maldita soy. No es que Dios dijo que es maldita, ella sola se está proclamando maldita. Tenemos que tener cuidado cuando la Escritura habla una persona y cuando Dios habla. Cuando Dios habla, está escrito con rojo en los evangelios. Y cuando habla por boca de los profetas, marca qué dijo el profeta. Pero hay palabras que incluso Pablo dijo en 1 Corintios 7, estas palabras que yo os hablo no son del Señor, son mías. Pero creo tener el Espíritu de Dios. Lo que él está diciendo es que si eres portador del Espíritu de Dios, está capacitado para dar un consejo a la iglesia. Pero eso no quiere decir, como pasó con muchos hombres de Dios en la Escritura, que dijeron palabras que Dios no mandó que la digan, y sin embargo la dijeron. ¿Acaso Job, que era un hombre perfecto ante los ojos de Dios, no dijo en Job 3:25, aquello que me temía, eso me aconteció? Palabra del Señor. No, yo no puedo andar teniendo temor porque aquello a lo que temo, eso me va a acontecer. El problema estaba en ¿quién? En Job. ¿Y el problema dónde está a veces? En nosotros. Y el problema está que a veces malinterpretamos las Escrituras. Acá literalmente el Señor te dice, Juan 17, 22 al 23, la gloria que me diste yo les he dado. Y pasamos a ser portador de esa gloria. Y siempre te vamos a dar la gloria a ti, Señor, porque tú nos diste la gloria. Para que sean uno, así como nosotros somos uno, es formar el cuerpo. No estar separado del cuerpo, por eso la invitación a congregarse. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Acá el Señor está hablando del amor y ya está en el tercer año del ministerio y ya está a punto de entrar Judas en el versículo 18 para besarlo y traicionarlo. Y está a punto de ser abandonado por sus seres queridos, por sus apóstoles. Las tinieblas estaban llegando hacia la luz. Y él, que era el portador de la luz, tenía que morir y apagarse por un instante para luego darnos la luz eterna a aquellos que creemos en él. El mismo apóstol Juan, que es el apóstol del amor y el único que quedó al lado de la cruz, escribe en 1 de Juan capítulo 4, versículo 10 al 12 y dice, en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios. Vuelvo a repetir, dice, en esto consiste el amor. Y agrega la palabra no, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que, esta palabra es muy, muy importante, queridos hermanos, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para morir por nosotros y por nuestros pecados. Versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos, dice la palabra, unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Por eso es que 1 de Juan 4, 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra de amor para con todos nosotros y mostrarnos este vínculo perfecto. Si por primera vez estás escuchando esta enseñanza, guiado por el Espíritu, invito a que aceptes en tu corazón a nuestro Señor y Salvador, diciendo estas palabras conmigo, basado en Romanos 10, versículos 9 y 10. Padre Celestial, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. A partir de este momento,
Me acerco a la luz, Me acerco a la luz, al amor. al amor. Acepto Acepto a Yeshua, a Yeshua, a Jesús, a Jesús, el Salvador, el Salvador, como mi Señor y Salvador. como mi Señor y Salvador. Pongo mi vida en sus manos. Pongo mi vida en sus manos. Reconozco Reconozco que tu Padre que Celestial tu Padre Celestial lo has levantado entre los muertos. lo ha levantado de entre los muertos. Y así soy levantado yo, Así soy levantado yo, para vida eterna. para vida eterna. Amén. Amén. Querido hermano, si hiciste esta oración, acércate, congregarte, recibí la comunión del cuerpo y la sangre, bautizate, ya aceptaste al Señor, que el Espíritu Santo de Dios que has escuchado, que es la palabra de Dios, va a estar siempre contigo, porque Él es el que nos acompaña en este tiempo y es el que nos sella para vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar a nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que tienes que hacer, querido hermano. Buscar a nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque el mismo Señor y Salvador quedó escrito en Juan 15, versículos 2 y 13, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Por eso es que en 1 de Juan 4:19 escribe Juan y dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos ha amado primero. No se olviden, queridos hermanos, Él nos ha amado primero y nosotros con ese inmenso amor nos tenemos que acercar a su presencia. Y esta adoración nos habla de ese amor. Gracias, Padre. Te adoramos, te alabamos. Siempre lo vamos a hacer porque tú estás con nosotros, Señor. Esta adoración dice: de tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Una vez más, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. Te seguimos a ti, Señor. Una vez más. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó,
y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Una vez más, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Te seguimos a ti, Señor. Todos juntos lo vamos a declarar, queridos hermanos. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Tú eres el vínculo perfecto. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Te seguiré. Amén. Tenemos que seguir, queridos hermanos, a nuestro Señor y Salvador. Siempre tenemos que seguirlo a Él, acercarnos a Él, porque Él es el que nos marca el camino y el vínculo perfecto para absolutamente para todas las cosas, queridos hermanos. Así que paz y bendecida vida para todos. De esta forma hemos compartido esta enseñanza bíblica. Quédate en la sintonía de la radio, en un instante regresamos. Vamos a estar leyendo los mensajes de texto, luego se vienen también la tanda publicitaria, pero primeramente nos estamos despidiendo del canal de YouTube. Nuestro canal es Pastor Ángel Ramón Jiménez de Ferreira, Pastor Ángel Ramón Ferreira, y el canal de la radio es 94.1, queridos hermanos. Una vez más, le damos gracias al Señor que hemos podido compartir esta enseñanza. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Juan, nuestro querido Mauro también. En la mesa de trabajo nos ha acompañado nuestra querida Gaby y mi querida esposa. Nos quedamos acá en la sintonía de la radio. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, nos ayuda ahí y compartir esta enseñanza que es de bendiciones para todos vosotros. Y como siempre, ¿qué es lo que le decimos? ¿Están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.